Les saludamos oyentes de Radio Sefarad en esta nueva entrega de Cero a Aleph, el programa que dedicamos en Radio Sefarad a las matemáticas y al judaísmo, que nos acerca Amelia Muñoz García. ¿Cómo estás, Amelia? Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión ya viene siendo habitual en algunas entregas, nos acercas a dos figuras de las matemáticas, dos hombres en este caso, Werner Fenchel para comenzar, y después hablaremos de Stefan Emanuelovich von Bosen, pero comenzamos por Werner Fenchel, un matemático judío alemán. Pues sí, en efecto, este hombre va a destacar por los aportes que hacen en geometría y teoría de optimización. No deja de ser llamativo porque Fenchel se considera un matemático puro, geometría no deja de ser una rama bastante pura de las matemáticas y optimización son matemáticas aplicadas. Pero es que en un momento determinado, un grupo de matemáticos que está trabajando en Estados Unidos se da cuenta de que parte de lo que él ha hecho, de lo que Fenchel ha hecho, se puede emplear para resolver un problema de optimización de recursos, de gestión de recursos. Entonces, a raíz de ahí, pues salen cosas bastante interesantes. Como siempre, comenzamos con su infancia. Él vive entre 1905 y 1988 y nace en el seno de una familia judía alemana. Él va a pasar su infancia y su juventud en Alemania, en Berlín, estudia allí física y matemática durante un periodo de 5 años, entre 1923 y 28, y bueno, como muchos otros, empieza más interesado en física, pero llega un momento en el que se da cuenta de que sin saber más matemáticas, pues no puede entender lo que ponen los textos más avanzados, y eventualmente acaba más interesado en matemáticas, como se puede apreciar, por ejemplo, en el hecho de que su tesis vaya sobre geometría, se llama sobre la curvatura y torsión de las curvas en un espacio cerrado. La curvatura y la torsión son lo que hacen es describir el comportamiento local de una curva. Hacen falta las dos juntas y con eso ya prácticamente saben lo que está haciendo. Entonces, una vez aprobada la tesis, pues consigue un puesto como asistente de Landau en Göttingen. Esto no solo va a ser estupendo desde el punto de vista académico, sino también vital, porque por lo visto las condiciones en Berlín eran terribles. Una inflación tremenda, un antisemitismo que está ahí fehaciente, unas condiciones terribles como consecuencia de la deuda alemana en la Primera Guerra Mundial. Y aunque en Göttingen la inflación estaba igual, porque eso es lo que había, ¿no? Las condiciones y sobre todo el ambiente universitario era mucho mejor. Entonces ese traslado a él le va a venir bien. Fenchel va a estar en esta ciudad hasta 1933, salvo por un curso, el 30-31, ya que va a ser entonces cuando le conceden una beca a Rockefeller. Y lo que va a hacer es emplearla en irse a Italia a estudiar geometría diferencial con el famoso matemático judío Tullio Levi-Civita, que vive entre 1873 y 1941. Este hombre crea escuela en Italia. Y una vez que estudia con él, pues se va a ir a Dinamarca. Conocía a varios matemáticos daneses, entre otros a Tommy Bonnesen, que vive entre 1873 y 1935, y con él va a escribir el libro Teoría de los cuerpos convexos, poco después de llegar. Entonces, para que nos hagamos una idea, un cuerpo convexo es un espacio euclídeo. En un espacio euclídeo es un conjunto convexo compacto con interior no vacío. ¿Eso qué significa? Bueno, pues convexo significa que si coges dos puntos de ese objeto matemático, la línea recta que lo une va a estar dentro de ese objeto, no se sale. Por ejemplo, una estrella, si unen los vértices de la estrella, la línea recta que lo une no está dentro de la propia estrella. Entonces, una estrella no es convexa, pero un cuadrado sí. Un compacto es un objeto matemático donde toda sucesión tiene una subsucesión convergente. ¿Esto qué significa? Pues significa que la frontera no está difusa, sino que está claramente delimitado. Y luego, interior no vacío significa que no es una cáscara. Lo de dentro de este objeto matemático tiene que estar. Por ejemplo, una naranja. La naranja está cerrada porque tiene cáscara, está acotada, porque no es infinitamente grande, porque sabe exactamente dónde acaba, y lo de dentro está relleno de pulpa. No tiene pico y no tiene alguna forma que pueda dar un problema en donde nos encontremos con que dos puntos, como decíamos, la línea que une esos dos puntos de la naranja no caiga por dentro. Bueno, pues
Esto es este cuerpo convexo. Y sobre esto va a estar trabajando Fenchel una gran cantidad de tiempo. El libro que escribe con Tommy Bones, bueno, pues se reparten el trabajo entre los dos, se turnan para visitarse, pero claro, llega 1933 y con ello llegan los nazis al poder y Fenchel creía sinceramente que con eso de ser científico pues no se iba a ver afectado por el aspecto político de la situación, pero claramente estaba equivocado. Gracias a la colaboración de personas como por ejemplo Harald Bohr, Richard Courant y una serie de investigadores entre los que se encontraba el propio Fenchel, una serie de investigadores, quiero decir, entre los que se encontraba el propio Fenchel, se trasladan a Copenhague con un puesto de trabajo esperándolo. Otros van a ser los que se encuentren con el puesto. Werner, en cuanto llega, no va a estar ahí ya colocado, pero ya veremos que no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, Werner se va allí en primavera cuando lo despiden, poco después se une a él la que ya acabaría por ser su mujer, Kate Sperling. Cuando digo acabaría me refiero a que se casan sobre la marcha, según ella está llegando. Esta mujer también era matemática, había estado estudiando con Fenchel además y la habían echado de su trabajo como profesora de instituto, de nuevo por las leyes raciales. Entonces, en el caso concreto de Fenchel, como comentábamos, el trabajo no es inmediato, en la de otros matemáticos que se trasladan, sí. Aunque sí que hay fondos que se sacan de aquí y de allá, pues, por ejemplo, trabajo editorial, traducción, para que puedan ir tirando hasta que en 1937 lo contratan como profesor del curso de preparación en la Politécnica, con objeto de refrescar las matemáticas del instituto a los asistentes. Eventualmente consigue ir ascendiendo dentro de la universidad hasta profesor asociado en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Copenhague en 1942, habiendo trabajado como profesor normal y corriente los 4 años previos. Si atendemos a la fecha, pues podemos darnos cuenta de que Fenchel y su mujer están viviendo en la Dinamarca ocupada por los nazis en torno a 3 años. La ocupación comienza en 1940. Pero en el octubre del 43 comienzan a deportar judíos a los campos de concentración y gracias a que hubo una filtración de información, gracias a esto se conoce esta información de antemano y en torno a 7.000 judíos son capaces de adelantarse a los hechos y trasladarse a Suecia. En concreto, los Fenchel cruzan en bote pesquero desde la localidad de Dragor, como muchos otros en su situación. Se dice que a la mañana siguiente de llegar un policía los paró y les preguntó si tenían amigos o familiares en Suecia. Fenchel mencionó al matemático judío Marcel Ries, que vive entre 1886 y 1969, y era el hermano del también matemático Friedrich Ries, del cual tenemos nosotros un programa. Uh-huh. Entonces, a este Marcel, afortunadamente lo conocía el policía. Entonces, Fenchel llama a Marcel, que le responde que ya están hechas las camas, que ya puede pasarse por su casa, y el matrimonio se traslada a Lund a quedarse con su amigo. Todo esto debía de ser terriblemente duro para ellos, pues tuvieron que dejar a su hijito bebé en Dinamarca, ya que a los niños no los cruzaban en barco. Lo mandan a la península de Jutlandia y posteriormente lo recuperan gracias a la resistencia danesa, que por lo visto pasó niño al otro lado. Los Fenchel trabajaron como profesores de instituto en Lund para refugiados y posteriormente Werner va a dar clases en la Universidad de la ciudad. Y eso que aún mantenía el puesto en la Uni de Dinamarca, cobrando su sueldo a pesar de no dar clases en ese momento allí. Recupera su aula en 1945 tras la liberación de Dinamarca y en el 47 pasa a enseñar matemáticas a los ingenieros químicos en la Universidad de Copenhague. Un ascenso a un puesto que ocupa nominalmente 5 años. Y digo nominalmente porque hace una pausa de 2 cursos entre el 49 y el 51 para visitar varias universidades estadounidenses. Por ejemplo, va a ver California del Sur, Stanford y, por último, y un periodo de tiempo un poquito más prolongado, Princeton. Estos 2 años sabáticos comienzan con Werner dando una serie de conferencias en estas 3 universidades para posteriormente quedarse en Princeton con objeto de colaborar en un proyecto de la ONR, la Oficina de Investigación Naval, parte del ejército estadounidense, que estaba invirtiendo desde la guerra una cantidad muy grande de dinero en investigación, en fundar institutos de matemáticas, en llevar a cabo proyectos que luego tuvieran, por supuesto, aplicaciones militares, pero que, en fin, que también tenían aplicaciones en otros lugares.
En concreto, la ONR estaba interesada en un problema de programación lineal que deriva, en algo mucho más contundente. Allí había, donde se traslada a Werner, un grupo de trabajo que había estado demostrando resultados en relación, entre otros, pues, con el teorema de dualidad de Fenchel, o más bien con la dualidad de Fenchel como concepto. Ellos van a probar teoremas, van a probar que existe solución a determinado tipo de problemas de programación lineal y del teorema de dualidad de versiones, y lo relacionan todo con la teoría de juegos de suma cero para dos personas. La idea es algo así como lo siguiente: bajo determinadas condiciones, el ínfimo de la suma del valor de dos funciones, que depende del valor de la variable, va a ser igual al supremo de una variación, en un opuesto en signo del dual de dichas funciones. Entonces, el teorema de Fenchel, esta vendría siendo la dualidad de Fenchel. El teorema de Fenchel lo que dice es que bajo ciertas condiciones de regularidad hay dualidad fuerte y esta igualdad se da. Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues de nuevo, esto es un teorema de estos que sirve para hacer puente entre una situación matemática y otra, de tal modo que en función de lo que a ti te interesa, trabaja en un contexto o en otro y las cosas son mucho más fáciles. Bueno, son más fáciles, quizás mucho más fáciles sea un poco exagerar. No llegan ellos, estos matemáticos, a extrapolar el resultado de Fenchel a su ámbito, pero dan indicaciones de cómo se puede seguir avanzando, líneas de investigación abiertas, ¿no? Entonces, para este grupo de trabajo, que el autor original estuviera en su universidad dando un curso sobre convexidad era toda una oportunidad. Para Fenchel supuso editar las notas, los apuntes de su curso, y si bien, bueno, un curso que da sobre lo que estaba haciendo el grupo de trabajo de Princeton, un poco recíproco, y si bien no se publicaron oficialmente, pasan de mano en mano y se especula con que su influencia positiva en el desarrollo y la expansión de la investigación en teoría de convexidad fue equivalente a que hubiera sacado un libro de manera oficial. Para 1951 vemos que Werner vuelve a Dinamarca, aceptando un puesto como profesor de mecánica en la Politécnica de Copenhague, ya como profesor de pleno derecho, y 4 años después se pasa al departamento de matemáticas de la universidad y va a estar allí el resto de su carrera, que va a ser cerca de 2 décadas. Se jubila en el 74 y muere en su ciudad de acogida en 1988. Entonces, la importancia del trabajo de Werner, además de su valor intrínseco, estriba en el hecho, pues, de que une dos aspectos muy lejanos de la matemática: el análisis convexo y la teoría de optimización no lineal, que son las bases de programación no lineal. Entonces, por ello y por sus resultados con nombre, pues el teorema de dualidad de Fenchel, el teorema de Fenchel, el teorema de Fenchel-Muró, las coordenadas de Fenchel-Nielsen, la desigualdad de Fenchel-Young, la desigualdad de Fenchel-Alexandrov, la transformada de Fenchel-Legendre y unas cuantas cosas más. Entonces, dado todo esto, no es de extrañar, pues, que los daneses, primero, que estuvieran encantados de acogerlo, y segundo, que lo hicieran miembro de la Real Academia Danesa de las Ciencias y Letras en 1946. Bueno, pues un gran legado, el de Werner Fenchel, en esta primera parte de cero a Aleph, en esa explicación que nos hacía Amelia sobre el análisis convexo. Yo miraba una mandarina, ella nos ponía una naranja para explicar esas líneas. Y bueno, con esa anécdota hacemos una pausa para regresar ahora con otro autor más. Continuamos con ustedes aquí en este programa dedicado, como saben, a las matemáticas, y ahora, Amelia, nos hablas de Stefan Emanuelovich von Bosen. Pues sí, este hombre, bueno, se conoce relativamente poco de su vida, por la vida que lleva, y sobre todo porque, bueno, él muere muy joven, con 34 años, y él va a ser un matemático judío prusiano que destaca por sus contribuciones en geometría, también como el matemático anterior. Vive entre 1902 y 1936, y debido a que muere muy joven, pues no le va a dar tiempo a expandir todo lo posible las ramas de investigación que le interesaban, pero sí que deja el camino abierto a los que vienen detrás. Se va a concentrar en geometría tanto global como diferencial. Y bueno, él muere de neumonía. Muere de neumonía porque en un momento determinado se tiene que trasladar, huyendo de los nazis, a Rusia, y Rusia en el 36 pues no era el mejor lugar para estar.
De su infancia, como comentábamos, se sabe poco. Él nace en Breslau, Prusia, que actualmente es una ciudad polaca, y en esta misma ciudad va a ir a la universidad obteniendo el doctorado en 1924 con una tesis titulada Puntos singulares de curvas reales simples definidas por su ecuación. Una curva se denomina simple si no se corta a sí misma, es decir, si no tiene autointersecciones. Y un punto singular es aquel donde la función que lo define no va a ser continua y con derivada continua, es decir, donde la curva no es suave, sino que hace un pico o alguna cosa que no nos interesa. Una autointersección, algo por el estilo. Entonces, la curva existe, pero no se puede trazar su derivada, así que no es tan fácil de estudiar. Bueno, pues a partir de lo que él publica en su tesis, pues se va a ir a Göttingen a investigar, publicando artículos como, por ejemplo, singularidades en superficies convexas en el 27, dos teoremas sobre la rigidez del elipsoide en el 28, superficie cerrada no rígida en el 29, y estos son artículos de peso. De hecho, en el 29 va a presentar una tesis de habilitación en Göttingen y al año siguiente lo encontramos ejerciendo de docente privado en Colonia. Va a estar allí 3 años hasta que, debido a las leyes raciales, pues se ve expulsado de su puesto de trabajo. Durante este tiempo que va a estar allí, va a publicar Geometría Intuitiva. Esto va a ser en 1932, con David Hilbert, basado en los apuntes del curso de este hombre que él va a dar en 1921, pero transformado en un libro por Con Bosen. Entonces, al llegar a 1933, se va a ver obligado a abandonar su puesto de trabajo y decide irse a Suiza primero, a Locarno y después a Zúrich, pero no va a acabar de asentarse. Él va a estar allí de profesor de instituto, que está por debajo de su cualificación. Así que en 1934 se traslada a la Unión Soviética, primero a Leningrado y después a Moscú. Y allí sí lo valoran en el sentido de que en la URSS va a montar una escuela de geometría, él va a estar siendo profesor de universidad directamente. El propio Alexandrov, que es un matemático muy, muy famoso e influyente, acabaría investigando en este área porque acude a los cursos que él da, a lo que hemos llamado Escuela de Geometría. Y bueno, esto lo puede hacer pues porque lo contratan en el Instituto de Matemáticas Steklov de Leningrado como profesor de pleno derecho. Se ve que su fama lo precedía o no lo hubieran contratado. Y cuando el instituto se traslada a Moscú, con Bosen también se va con él. Y ya lo cogen como profesor de la Universidad de Moscú. Su época en Rusia va a ser prolífica y la influencia de su trabajo en geometría global o geometría diferencial va a ser palpable en el número de investigadores que continúan por donde él iba tras su trágica muerte y prematura de pulmonía en 1936. De hecho, se considera que Alexandrov y el grupo con el que Alexandrov trabajaba son los que más resultados de geometría global obtienen, al combinar geometría global y el estudio de singularidades en 2 dimensiones en superficies, que era básicamente lo que Emanuelevich con Bosen estaba haciendo. ¿Qué es la geometría global? Bueno, pues esto se va a definir en contraste con la local y la diferencial, que estudian porciones muy pequeñas de objetos geométricos. La geometría global no va a ir pues, a todo, ¿no? Los métodos de la local y de la diferencial pues no sirven para la global. Se suele notar la diferencia al tratar aspectos tales como, por ejemplo, rigidez, deformación, geodésica, métrica, etc. Sin embargo, Stefan sí que va a combinar ambas cosas. ¿Resultados o libros llamativos de este hombre? Pues el libro que escribe con Hilbert luego lo va a traducir a ruso, lo cual es bastante raro porque ya sabemos que al principio no había tampoco mucho traslado de datos y sin embargo siendo un libro relativamente local, podríamos decir, él va a ver cómo se traduce y va a ser muy influyente en su escuela de pensamiento en Rusia. Y luego tenemos, por ejemplo, algunos problemas de geometría diferencial y geometría global que va a ser también muy influyente en Rusia. Bueno, pues hasta aquí esa historia del matemático Stefan Emanuelovich con Bosen, que completa este programa de Cero a Aleph, este programa dedicado a las matemáticas que, como siempre, agradecemos a Amelia Muñoz García, que nos lo viene trayendo ya desde hace varios años y es el único que tenemos en esta casa, en Radio Sefarad, para ustedes. Así que muchísimas gracias, Amelia, y hasta la próxima edición. Hasta la próxima.